estoy aquí presentando un video en donde trato de compartir mis experiencias durante mi actividad profesional en diferentes partes del mundo, en geografía, geología, geomorfología, y que de pronto pueden ser de interés para otras personas que pueden tener experiencias similares o diferentes, pero de igual intensidad. En 1973, que en el caso del Uruguay fue el año del golpe de Estado militar, yo me encontraba en Estrasburgo en junio, precisamente cuando fue el golpe, y mi señora había vuelto a Uruguay hacía unos meses. Yo estaba terminando la tesis, no sabía si podía presentarla o no, tenía algunos problemas con mi director de tesis, pero de todas maneras allí estaba tratando de terminarla, de lograr mi objetivo, que había sido durante varios años hacer un estudio de la fosa del Rin en la frontera entre Alemania y Francia. La tesis estaba prácticamente terminada. No quiero dar los detalles sobre los temas burocráticos administrativos que no fueron simples para lograr obtener la tesis, lograr obtener el doctorado, pero en ese momento estaba en Estrasburgo, tenía algunos compañeros de clase o de estudiantes, también de maestría y de doctorado, y uno de ellos me dijo, estamos hablando de junio del 73, si no quería participar en un viaje, un charter que se iba a Bolivia en algunos días. Y yo le dije, sí, quisiera ir a Bolivia, capaz que puedo ir a Uruguay, pero en ese momento no tenía medios. Pero dice, él dijo, yo te presto el dinero para que compres el pasaje. Bueno, eso es lo que hice. Lo que hizo, me prestó el dinero y yo decidí volverme a América del Sur por un periodo corto, que era el del charter. Tuve que ir de Estrasburgo a París, ahí salimos en ómnibus a Bruselas, ahí tomamos el charter, que nos llevó a La Paz, Bolivia. Yo lo que quería en ese momento era volver a Montevideo, por lo menos brevemente, para conocer a mi hijo que había nacido hacía muy poquitos días, que es mi hijo Diego. Los franceses que iban en este charter se fueron a pasear por Bolivia y Perú, mientras yo me tomé un avión a Cochabamba con los menguados recursos que tenía, y de Cochabamba un ómnibus a Santa Cruz, en Bolivia, y en Santa Cruz me tomé un tren que había de Santa Cruz a Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, que demora como 2 días en llegar, iba lleno de gente, llevaban gallinas, bultos, de todo un poco, había que viajar en gran medida parado durante una parte del viaje, iba a la velocidad de una persona caminando al lado. Era un caso, no, obviamente las cosas han cambiado mucho en Bolivia desde entonces, pero eso era en esa época. Y al llegar llegué de noche a Puerto Suárez, que es en la frontera, como a las 11 de la noche, algo así, y tenía que cruzar a Corumbá, que queda cerca nomás del otro lado de la frontera. Me subí a un camión, que eran todos brasileños que viajaban a Corumbá en la noche. Me subí al camión que iba a Corumbá, y ahí entre 40 o 50 brasileños estaba yo en el medio, y pasamos la frontera y no había ningún control. O sea que no pude sellar mi pasaporte, seguí viaje, llegué a Corumbá. En Corumbá me tuve un tren a Campo Grande. De Campo Grande me tomé un tren a San Pablo. Durante todo ese periodo había ocurrido el golpe de Estado en Uruguay, y yo seguía las pistas de una huelga general que estaba ocurriendo, y en los diarios, en el diario La Paz, en los diarios en Cochabamba, en Santa Cruz y en Corumbá, me iba enterando de qué es lo que estaba pasando en Uruguay, aunque no era muy claro, pero sí había una huelga general en este momento contra el golpe de Estado. Y llegué a San Pablo. Ahí en San Pablo sucedió que yo tenía una oferta posible de trabajo futuro en Brasilia, así que me fui a Brasilia
19 horas de viaje en ómnibus para, para tener una entrevista con el decano y el profesor que podía contratarme. Después volví, 19 horas de regreso, y de San Pablo me tomé un ómnibus a Porto Alegre para venir a Montevideo. Debo decir que la situación en Montevideo estaba muy peligrosa, y sobre todo antes, porque a mí me había venido a buscar la policía, no sé por qué motivo, pero en varias oportunidades. Y eso daba un poco de temor de que llegara al Uruguay. No sabía lo que podía pasar, pero me estaba arriesgando, que tenía bastante interés en llegar y conocer a mi nuevo hijo, y así fue. Llegué a Porto Alegre, me fui a sacar el pasaje a TTL, y me dijeron que no, que tenía que tener entrada a Brasil en algún lugar, y que yo no tenía entrada a Brasil. Entonces me recomendaron que fuera a hablar con el DOPS, Departamento de Orden Público, para solucionar el problema. Fui al DOPS, un señor muy amable, policía. Le dije lo que me pasaba, que no tenía entrada a Brasil y que había estado en Brasilia. Me mandé la parte, y finalmente el individuo se mandó un gesto, me hizo una entrada por el Chuy, a pesar de que yo no había entrado por el Chuy, pero para resolverme mi problema, una entrada falsa en realidad por el Chuy. Y bueno, y pude tomar el ómnibus rumbo a Montevideo. Entramos a Uruguay por la aduana del Chuy a eso a la 1 de la mañana. Hacía un frío impresionante por el mes de julio, y nadie nos controló. Seguimos viajes. Yo me bajé antes el destino era de la Plaza Libertad, en ese momento la Plaza Cagancha, y yo me bajé antes. Me bajé en Posito, porque ahí es donde estaba mi mujer con los 2 niños, que ahora eran 2. Y llegué caminando, y ahí me vine a enterar de cómo iban las cosas. La huelga general había terminado, ya que prácticamente la dictadura militar estaba instalada. El presidente era Bordaberry en esa época. Y bueno, yo me quedé ahí, traté de ver dónde estaba, qué riesgo corría estando en Uruguay, qué es lo que podía hacer. Bueno, esa es otra historia. Estuve 2 meses. Me aseguré de que no había problema, de que habían pasado tantas cosas en esos años que realmente yo no había sido protagonista de nada, porque hacía años que estaba afuera. Así que no tuve problema, y finalmente volví. Me tomé un avión a Lima, con la ayuda de mi padre en ese momento, económica, y luego de Lima ahí estaban todos los franceses que venían de Bolivia, y ahí tomé el charter, fui a Bruselas, otra vez el ómnibus a París, de París otra vez el tren a Estrasburgo, y ahí terminé mis trámites para lograr la presentación de mi tesis de doctorado, cosa que finalmente pude hacer en el mes de octubre, previo a una conversación con el rector de la universidad, donde le planteé los problemas que había tenido con mi director de tesis, y finalmente la tesis fue sostenida, fue aprobada, y después pude volver a Uruguay por un periodo relativamente corto, porque a los 2 años yo ya estaba emigrando nuevamente, y esta vez a México, donde permanecí unos años, luego a Canadá, y después siguió la historia. Este es un poco un breve cuento de esta experiencia, que fue bastante crítica, porque fue tal vez en uno de los peores momentos, tanto políticos como sociales, en el Uruguay en ese momento, y que coincidía con un momento también bastante crítico de mi vida personal, particularmente por el hecho de estar terminando una tesis, terminando mi carrera, y el nacimiento de mi hijo Diego. Esa es la anécdota hoy. Da una idea de que las trayectorias profesionales están muchas veces íntimamente vinculadas a las experiencias personales, algunas de las cuales quedan como recuerdos, y que desde este momento empiezo a compartir con mis amigos.